Existe un momento silencioso, casi imperceptible, en el que algo dentro de ti comienza a sospechar que la forma en que has vivido la propia experiencia no es exactamente verdadera, no equivocada, solo incompleta, como si hubiera un desajuste sutil entre aquello que llamas yo y aquello que de hecho observa todo lo que sucede. Los pensamientos surgen, comentan, juzgan, proyectan futuros, reescriben pasados, y aún así, algo en ti permanece intacto, observando. Esta transmisión no llega para enseñar nada nuevo. Llega para exponer la ilusión más sofisticada jamás aceptada por la conciencia humana. La idea de que tú eres tu mente. Cuando esa identificación comienza a quebrarse, la realidad no sigue siendo la misma. Responde de otra manera porque el observador ya no es el mismo. Respira, observa, reconoce. Nada de lo que llegó hasta ti ahora es accidental. Si esta apertura ya resuena en algún nivel silencioso, sostén este campo. Suscríbete al canal, dale like para estabilizar esta frecuencia y deja un comentario. No como opinión, sino como un registro consciente de que estuviste presente en este umbral. Durante casi toda tu vida, algo fue asumido como demasiado obvio para ser cuestionado. No fue enseñado formalmente, no necesitó ser probado, simplemente fue absorbido. La idea silenciosa de que tú eres aquello que piensas, que la voz que comenta la experiencia eres tú, que el flujo incesante de opiniones internas, recuerdos involuntarios, preocupaciones repetidas y escenarios imaginados constituye tu identidad. Esta suposición se volvió tan íntima que pasó desapercibida, como el aire que entra y sale sin ser notado. Y exactamente por eso se convirtió en la ilusión más profunda de la conciencia. Observa con honestidad. Un pensamiento surge, dice algo sobre ti, sobre el otro, sobre el mundo. Automáticamente hay acuerdo o resistencia. Las emociones se acoplan, el cuerpo reacciona, una narrativa se forma, y sin que te des cuenta, ya no estás observando el pensamiento, te convertiste en él. Esta fusión es instantánea, invisible, no deliberada, y es a partir de ella que nace el sufrimiento psicológico. No de la vida en sí, sino de la identificación irrestricta con el comentario mental sobre la vida. La mente es una herramienta extraordinaria. Clasifica, compara, anticipa, organiza. Pero cuando ese instrumento pasa a ocupar el lugar de identidad, algo se desplaza. Dejas de ser el espacio donde la experiencia sucede y pasas a percibirte como un personaje limitado dentro de una trama incesante. Un yo que necesita defenderse, probarse, corregirse, anticiparse. Un yo que nunca descansa porque el pensamiento nunca descansa. Es aquí donde comienza el conflicto existencial, no como un evento dramático, sino como un ruido constante de fondo. Tal vez ya hayas sentido esto, la sensación de estar atrapado dentro de tu propia cabeza, de vivir más en los comentarios sobre la realidad que en la realidad misma. El cuerpo está presente, pero la atención está siempre en otro lugar, en lo que fue dicho, en lo que podría haber sido diferente, en lo que todavía puede salir mal. La mente crea un centro ficticio y dice, esto soy yo. Y a partir de ese punto, toda la experiencia pasa a ser filtrada, medida y reaccionada. El sufrimiento, entonces, no aparece como dolor físico, sino como contracción interna, como repetición, como resistencia a lo que es. No importa cuánto cambien las circunstancias externas. Mientras la identidad esté anclada en el pensamiento, la experiencia será condicionada por los mismos patrones. La realidad responde al lugar desde donde observas, y cuando el observador es la mente identificada, la respuesta será limitada, predecible, circular. Aquí existe algo sutil, pero decisivo. Tú no elegiste creer que eres tu mente. Eso fue heredado, condicionado, reforzado por lenguaje, cultura y educación. Desde temprano, aprendiste a decir mis pensamientos, pero vives como si ellos fueran tú.
Aprendiste a decir mi mente, pero nunca cuestionaste quién es ese mí que observa todo esto. Esta confusión no es un error personal, es un patrón colectivo profundamente normalizado, y justamente por ser normal, rara vez es investigado. Nota la ironía. Dices tengo pensamientos, pero sufres como si estuvieras definido por ellos. Dices mi mente está agitada, pero vives como si no hubiera nada más allá de esa agitación. Existe una contradicción silenciosa ahí. Algo en ti ya sabe que los pensamientos son vistos, percibidos, notados, pero esa percepción nunca fue llevada hasta el final. Fue sofocada por la urgencia de la narrativa mental. Cuando surge un pensamiento negativo, no lastima por sí solo. El impacto sucede en el momento de la identificación, en el instante en que la conciencia se contrae y asume aquella forma como identidad. Es ahí donde la realidad interna se cierra. Es ahí donde el campo de posibilidades se estrecha, porque el observador pasó a operar desde un punto condicionado, y esto se refleja en todo, en las relaciones, en las decisiones, en la forma en que el tiempo es sentido, en la sensación de esfuerzo constante. La mente identificada vive en anticipación o arrepentimiento, rara vez aquí, rara vez en silencio, siempre intentando resolverse a sí misma a través de más pensamiento, y cuanto más intenta, más se fortalece el ciclo. Tal vez en algún momento ya hayas experimentado una pequeña ruptura en esto. Un instante inesperado de silencio, un segundo en el que el pensamiento cesó, no por esfuerzo, sino por sorpresa. Y en aquel espacio, aunque breve, no había problema alguno. No había un yo intentando sostenerse. Había solo presencia, clara, neutra, viva. Pero pronto la mente volvió y dijo algo sobre aquello, y la identificación se restableció. Esta es la trampa más refinada, la mente comentando incluso la ausencia de sí misma. El conflicto existencial no es entre tú y el mundo, es entre la conciencia y la falsa centralidad del pensamiento. Mientras esta confusión permanezca invisible, la vida será vivida como un campo de reacción. Y la realidad continuará respondiendo desde ese punto estrecho de identidad. Nada de esto exige que cambies algo ahora. No hay técnica, no hay corrección, solo percepción. La ilusión solo se sostiene mientras no es vista. Y el simple acto de observar ya comienza a disolver la contracción. No porque estés haciendo algo, sino porque la conciencia, cuando se reconoce como espacio, no consigue reducirse completamente al contenido. Entonces, pausa por un instante, no para pensar sobre esto, solo para notar. En este exacto momento los pensamientos están surgiendo, pero algo está consciente de ellos. Algo que no comenta, que no juzga, que solo percibe. La pregunta que queda, y que no pide respuesta inmediata, es simple e incómoda al mismo tiempo. Si los pensamientos son observados, ¿quién eres tú antes de ellos? Permanece con eso. No resuelvas. Solo observa. Hay una diferencia fundamental que rara vez es señalada con suficiente claridad para ser sentida en el cuerpo. La diferencia entre aquello que piensa y aquello que percibe el pensamiento. La mente opera en movimiento, en asociación, en lenguaje. La conciencia, por otro lado, no se mueve, no comenta, no elige palabras, simplemente está, lúcida, silenciosa, anterior a cualquier forma. Esta distinción no pertenece al campo de la filosofía abstracta. Es verificable ahora, en el punto exacto donde la experiencia sucede. Tradiciones antiguas señalaron esto mucho antes de cualquier lenguaje científico moderno. En el budismo original, el Buda histórico no enseñaba creencias, sino observación directa. Cuando hablaba sobre la mente, no la trataba como identidad, sino como un fenómeno a ser visto. Los pensamientos surgen, permanecen por un instante, desaparecen. Las sensaciones hacen lo mismo, las emociones también. Todo lo que puede ser observado no puede ser aquello que observa. Esta no es una idea para ser aceptada, es una constatación a ser reconocida. Ramana Maharshi expresó esto de forma aún más directa al proponer la autoindagación. ¿Quién soy yo? No como pregunta intelectual,
sino como una hoja afilada dirigida a la raíz de la identidad. Siempre que surge un pensamiento diciendo yo, la indagación retorna. ¿Quién percibe ese pensamiento? El ejercicio no crea respuestas, disuelve suposiciones. La mente intenta responder, pero falla, porque la conciencia no puede ser capturada como objeto. Solo puede ser reconocida como aquello que permanece cuando el contenido se aquieta. Eckhart Tolle, en lenguaje contemporáneo, señaló el mismo punto al hablar de presencia. El silencio interno no es ausencia de vida, es el espacio donde la vida se revela sin ruido. Cuando percibes un pensamiento, ya no estás completamente dentro de él. Hay una pequeña distancia. Esa distancia no es creada por esfuerzo. Ya estaba ahí. El reconocimiento solo la vuelve obvia. Aquí, algo importante necesita ser visto con precisión. La conciencia no piensa, no decide, no formula intenciones de la manera en que la mente lo hace. Observa. Y justamente por eso está libre de condicionamiento. El pensamiento siempre carga el pasado. Memoria, aprendizaje, asociación. La conciencia no. Está siempre en el ahora, no porque elija estarlo, sino porque no puede estar en otro lugar. La neurociencia moderna comienza a tocar este territorio por otras puertas. Estudios sobre metacognición y neuroplasticidad muestran que cuando un individuo observa sus propios procesos mentales, sin fusionarse con ellos, hay una reorganización real de las redes neuronales. No porque la persona esté pensando positivo, sino porque la identificación cambia. El cerebro responde al lugar desde donde la atención es sostenida. Cuando la atención reposa en la observación en lugar de la fusión, circuitos asociados al estrés crónico pierden fuerza, mientras áreas ligadas a la regulación emocional y percepción ampliada se vuelven más integradas. Esto no es místico, es funcional. La mente identificada opera en bucles, la conciencia reconocida opera en espacio, y es aquí donde la confusión suele intensificarse. La mente intenta apropiarse de esta comprensión. Dice, ahora entendí, ahora sé que soy conciencia. Pero esto sigue siendo pensamiento hablando sobre conciencia, sigue siendo contenido. El reconocimiento real no viene acompañado de frases, viene acompañado de silencio, de una sensación clara de estar aquí sin esfuerzo, sin comentario interno inmediato. Tradiciones no duales como el Advaita Vedanta son explícitas en este punto. La conciencia no es algo que alcances, es aquello que ya eres antes de cualquier búsqueda. La mente es un instrumento que aparece dentro de ella. Útil, sofisticado, necesario, pero no central. Cuando esta jerarquía se invierte, el sufrimiento psicológico se instala. Cuando se restaura, algo se reorganiza espontáneamente. Nota ahora. Un pensamiento puede decir, esto tiene sentido, o esto no tiene sentido. Ambos son pensamientos, ambos son vistos. El hecho de ser percibidos indica algo estable detrás de ellos, algo que no cambia cuando el contenido cambia. Ese algo no tiene forma, pero es inconfundible cuando es notado. No es emoción, no es imagen, no es narrativa, es presencia consciente. El error más común es intentar mantener este reconocimiento. La mente quiere agarrar, repetir, prolongar. Pero la conciencia no necesita ser mantenida. No se va. Lo que va y viene es la atención. Y siempre que la atención se contrae nuevamente en el pensamiento, la identificación retorna. No como falla, sino como hábito. No hay problema en eso. El reconocimiento no elimina la mente. Solo disuelve la creencia de que ella es quien tú eres. Y cuando esta distinción comienza a ser sentida, no entendida, sentida, algo cambia en la relación con la experiencia. El pensamiento continúa surgiendo, pero ya no tiene el mismo peso. Las emociones aparecen, pero no definen identidad. La vida sucede, pero sin el filtro constante del esto soy yo. Hay más espacio, más neutralidad, más claridad. Esto no es un estado elevado, es el estado básico antes de la confusión. La pregunta que queda ahora no es ¿cómo sostener esto?,
sino algo mucho más directo. En este instante, ¿qué en ti está consciente del pensamiento que acaba de surgir? No respondas, solo nota. Existe un punto delicado donde esta percepción deja de ser solo interna y comienza a tocar la propia estructura de la realidad percibida. No como teoría, no como creencia, sino como efecto directo. La forma en que el mundo te responde no está separada de la forma en que te reconoces como observador. Aquí, la tensión se instala, porque esta constatación desmonta una suposición profundamente arraigada, la de que la realidad es algo fijo, externo, indiferente a la posición interna de quien observa. En la física cuántica, el efecto del observador no se refiere a un ser humano pensando positivo y alterando partículas por deseo. Esa es una caricatura. Lo que señala es algo más sutil y por eso más perturbador. El estado de observación influencia el fenómeno observado, no en el nivel de la intención consciente, sino en el nivel de la relación entre observador y observado. Cuando hay separación rígida, el sistema se comporta de una manera. Cuando esa separación colapsa, el comportamiento cambia. Ahora, trae esto al campo de la experiencia humana. Cuando el observador es la mente identificada, la observación sucede desde un centro condicionado. Un yo construido por memoria, expectativa, miedo y deseo. La realidad entonces responde a patrones predecibles, porque el punto de observación es predecible. Las mismas reacciones generan las mismas experiencias. Las mismas historias se repiten con personajes diferentes. El campo responde a la contracción. Pero cuando el observador es reconocido como conciencia, no como idea sino como espacio vivo, algo se desplaza. La observación ya no nace de la necesidad de control, defensa o afirmación. Nace de la presencia. Y presencia no carga pasado psicológico. El campo entonces no encuentra el mismo punto de resistencia. La respuesta cambia, no de forma mágica, sino de forma coherente. Este es el giro que incomoda a la mente, porque pierde centralidad, percibe que ya no es más el eje a partir del cual todo se organiza, y esto genera tensión interna. La mente intenta retomar el control interpretando, explicando, conceptualizando. Pregunta, ¿esto significa que puedo crear cualquier cosa? Esta pregunta revela que la identidad todavía está ahí, solo usando otro lenguaje. La conciencia no crea en el sentido de imponer. Permite, y permitir no es pasivo, es ausencia de interferencia. Cuando el observador no está contraído en identidad, el campo encuentra menos distorsión. La realidad fluye de forma menos friccionada. Los eventos se alinean no porque tú los fuerzas, sino porque no los bloqueas con narrativas rígidas. Tal vez ya hayas notado esto en momentos específicos de la vida. Situaciones en que, al dejar de luchar internamente, algo se reorganizó externamente sin esfuerzo directo. No porque hiciste lo correcto, sino porque dejaste de sostener la resistencia interna. Esos momentos no son excepciones. Son vislumbres de cómo el campo responde cuando el observador está desidentificado de la mente. Aquí, la tensión se profundiza, porque si esto es verdadero, entonces el sufrimiento no es impuesto por la realidad, sino por la posición interna desde la cual es vivida. Y esto desplaza completamente la noción de víctima y control, no hacia culpa, sino hacia responsabilidad silenciosa, no responsabilidad moral, sino ontológica. El modo de ser precede al modo de experimentar. La neuroplasticidad ofrece un paralelo concreto. El cerebro se reorganiza de acuerdo con patrones repetidos de atención e identidad. Cuando la identidad está anclada en la mente, los circuitos de alerta, defensa y rumiación se fortalecen. Cuando la identidad reposa en la observación, otros circuitos ganan espacio, no porque los entrenes deliberadamente, sino porque dejas de alimentar los antiguos de la misma forma. El campo cuántico, en este contexto, no es un lugar externo. Es la totalidad de relaciones posibles y responde a la calidad de la observación, no al contenido del pensamiento, sino al estado de identidad del observador.
La mente identificada observa buscando confirmación o protección. La conciencia observa sin agenda. Esta diferencia es todo, y es aquí donde la mente siente miedo, porque si ella no es el centro, ¿qué garantiza la continuidad del yo? ¿Qué garantiza control? ¿Qué garantiza previsibilidad? Esta ansiedad es el último esfuerzo de la ilusión para mantenerse, no como villana, sino como mecanismo de supervivencia psicológica. Puedes sentir esto ahora, una leve incomodidad, una inestabilidad sutil, como si el piso conceptual se estuviera moviendo. No huyas de esto. Esta incomodidad no es señal de error, es señal de que la identificación está siendo cuestionada en el nivel correcto, no intelectual sino existencial. La realidad responde al observador, pero el observador al que responde no es la mente narrativa, es la posición de identidad silenciosa detrás de ella. Mientras esa posición permanezca invisible, el mundo parece rígido. Cuando es reconocida, la rigidez disminuye. No porque el mundo cambie de naturaleza, sino porque el punto de contacto cambia. La pregunta que se abre ahora no pide respuesta verbal, pide honestidad perceptiva. ¿Desde dónde estás observando este momento? ¿Desde el pensamiento que comenta o desde el espacio que percibe el comentario? Permanece ahí, no avances. La tensión es parte del umbral. Antes de que cualquier reconocimiento profundo suceda, la identificación con la mente suele revelarse de formas muy simples, casi banales. No como un gran colapso existencial, sino como pequeñas señales repetidas que pasan desapercibidas por parecer normales. Es aquí donde la conexión emocional se profundiza, porque comienzas a verte no en conceptos elevados, sino en la textura diaria de tu propia experiencia. Nota cómo ciertos pensamientos son llevados a lo personal, incluso cuando no tienen sentido lógico. Un recuerdo surge y instantáneamente el cuerpo reacciona como si aquello estuviera sucediendo ahora. Un comentario interno aparece diciendo, esto significa algo sobre mí, y sin cuestionar, crees. El sufrimiento no viene del pensamiento en sí, sino del gesto automático de fusionarte con él, como si cada frase mental fuera un veredicto sobre quién eres. También está la sensación constante de estar en la cabeza, como si la vida estuviera siendo vista desde atrás de un vidrio. Participas, respondes, actúas, pero algo está siempre mediando la experiencia. Un narrador interno que nunca se calla completamente. Incluso en los momentos de descanso hay planificación. Incluso en los momentos de alegría hay anticipación de pérdida. La mente identificada rara vez permite un contacto directo con el ahora sin comentarios. Otra señal es la fatiga invisible, no un cansancio físico, sino un agotamiento psicológico que no se resuelve con sueño. Es el peso de sostener una identidad todo el tiempo, defender opiniones internas, mantener coherencia narrativa, justificar reacciones. La mente trabaja sin pausa para mantener la ilusión de continuidad del yo, y esto cobra un precio silencioso. Observa también la compulsión por entender todo. La mente identificada cree que la claridad viene de más explicaciones. Busca conceptos, modelos, interpretaciones, pero cuanto más intenta explicarse, más distante queda de la experiencia directa. La conciencia no necesita entender para estar en paz. La mente, cuando ocupa el lugar de identidad, nunca se siente suficiente. Y tal vez la señal más íntima de todas, la dificultad de simplemente estar, sin distracción, sin estímulo, sin una historia corriendo de fondo. Cuando el silencio se acerca, la mente entra en alerta. Produce pensamientos solo para llenar el espacio, no por maldad, sino por miedo a desaparecer. Porque en el silencio, la identidad basada en narrativa comienza a perder forma. Nada de esto es un error. No hay juicio aquí. Estas señales no piden corrección, piden reconocimiento. Así como una tensión en el cuerpo se disuelve cuando es sentida plenamente, la identificación comienza a aflojarse cuando es vista sin resistencia. No necesitas deshacerte de la mente. Eso es imposible. Solo necesitas dejar de confundirla con quién eres, y este reconocimiento
no es emocionalmente neutro, trae alivio y al mismo tiempo una extrañeza suave. Como volver a casa después de mucho tiempo afuera y percibir que algo siempre estuvo ahí, esperando. Hay una sensación de familiaridad profunda, una quietud que no depende de circunstancias externas. Cuando percibes que un pensamiento está presente y que no necesitas seguirlo, algo se suaviza inmediatamente. No porque el pensamiento desaparezca, sino porque pierde autoridad. Pasa a ser solo un evento atravesando el espacio de la consciencia. Y tú eres ese espacio. No como idea, sino como hecho vivido. Este cambio toca relaciones, decisiones, reacciones, no de forma dramática, sino de forma consistente. Respondes menos por impulso, escuchas más profundamente, no porque te esfuerces en ser mejor, sino porque ya no hay tanta urgencia interna para defenderte. El centro ficticio se relaja, y cuando se relaja, la vida encuentra menos resistencia. Tal vez estés reconociendo esto ahora, no como una conclusión, sino como un sentir, un sí silencioso en el cuerpo, algo que no necesita ser nombrado. Si es así, no intentes agarrarlo. El reconocimiento verdadero no se fija, visita, se revela y continúa disponible siempre que la identificación se afloja. La reflexión que se abre aquí es simple y profundamente práctica. ¿En qué momentos de tu día percibes claramente que estás viviendo dentro de un pensamiento? ¿Y qué sucede cuando solo lo notas, sin intentar cambiar nada? Permanece con esta observación. Prepara el terreno para algo aún más directo. Hay un momento silencioso, sin pretensiones, en el que la búsqueda cesa sin aviso, no porque encontraste una respuesta final, sino porque algo esencial fue visto con tanta claridad que ya no puede ser deshecho. Este momento no tiene luces, no tiene éxtasis, no tiene narrativa espiritual asociada. Sucede cuando percibes una ilusión óptica. Después de vista, simplemente ya no engaña más. La mente puede intentar volver, pero algo ya sabe. El reconocimiento es directo, no pasa por el pensamiento, no exige esfuerzo. De repente queda obvio que no eres aquello que aparece y desaparece. Los pensamientos vienen, las emociones vienen, las sensaciones cambian, pero aquello que percibe todo esto permanece intacto. Siempre estuvo y continuará, no como entidad separada, sino como el propio campo donde la experiencia sucede. Aquí surge el dilema más sutil de todos. Si no eres la mente, entonces, ¿quién vivió toda esta historia hasta ahora? ¿Quién sufrió? ¿Quién buscó? La mente quiere respuestas lineales, pero la conciencia ofrece otra cosa: espacio. El sufrimiento no fue tuyo en el sentido esencial. Fue real como experiencia, pero nació de la identificación. Y cuando esa identificación es vista, el sufrimiento pierde la base donde apoyarse. Esto no significa que pensamientos o emociones desagradables desaparecen para siempre. Significa que ya no definen quién eres. Pasan como nubes, a veces densas, a veces ligeras, pero el cielo no se vuelve nube, y esta distinción cambia todo. La experiencia continúa, pero sin la contracción constante de un yo intentando protegerse. La transformación no es algo que hagas, sucede en el reconocimiento, y por eso es inevitable cuando la ilusión es vista. No necesitas sostener la conciencia, no necesitas recordar nada. Cada vez que surge un pensamiento, surge en algo que ya está consciente. Ese algo no se pierde, solo es olvidado momentáneamente cuando la atención se fusiona con el contenido, y cada olvido es solo una oportunidad más de reconocimiento. La manifestación, en este punto, deja de ser un proyecto personal. No hay alguien intentando atraer, controlar o forzar resultados. La realidad responde a un observador desidentificado, no porque pida, sino porque no interfiere con ruido psicológico. La respuesta del campo se vuelve más fluida, más coherente, menos reactiva, no como recompensa, sino como consecuencia natural. La invitación final no es a creer esto, es a verificar. Ahora, no mañana, no en una práctica futura,
En este instante, nota que en ti está consciente de esta lectura, no del significado de las palabras, sino de la experiencia de percibirlas. Este reconocimiento no tiene forma, pero es inconfundible cuando es visto. No depende de continuidad, ya está aquí. Y cuando percibes esto, aunque sea por un segundo, algo se ajusta silenciosamente. El centro de gravedad de la experiencia cambia. La vida continúa con sus complejidades, pero sin la misma densidad de sufrimiento. Hay más espacio entre el evento y la reacción, más presencia entre el estímulo y la respuesta. No por disciplina, sino por claridad. Nada de lo que fue dicho aquí es una invitación a escapar del mundo. Es un retorno a la posición correcta dentro de él. La mente continúa siendo usada. Los pensamientos continúan surgiendo, pero ya no vives dentro de ellos. Vives como aquello que los percibe. El umbral ya fue atravesado en el momento en que esta distinción se volvió clara, aunque sea brevemente. Y una vez atravesado no hay forma de volver completamente a la confusión original. La ilusión puede intentar reinstalarse, pero nunca más será total. Permanece con esto, sin intentar definir, sin intentar concluir. La pregunta que queda no es qué hacer con esto, sino algo mucho más simple y profundo. ¿Qué permanece cuando no te confundes con lo que pasa? Quédate ahí. El campo ya está respondiendo.